compañeros, vamos a empezar este segundo acto que nos ocupa en esta agradable mañana. Este segundo acto también en las actividades que tenemos de homenaje a nuestro compañero, el profesor Manuel Sáenz Lorite, en este momento suyo biográfico tan importante que lo convertimos también en un momento destacado en la vida de nuestra facultad. El acto que vamos a desarrollar a continuación se inscribe en este ciclo nuevo que titulamos en su día Vidas Maestras. Antes, en el acto de homenaje que hemos tenido, el profesor Sáenz Lorite hablaba del ciclo de intelectuales y su memoria, que ya tiene varias décadas y por el que han pasado figuras muy destacadas de diversos campos y que han hecho una aportación sin duda muy valiosa al legado que conservamos en esta facultad para transmitirlo a las generaciones que nos van siguiendo. Un legado que ha quedado en obra, en obra también recogida en imagen y no solo ya en los archivos que se puedan solicitar a través de la biblioteca, sino incluso en la red, a través de YouTube. Por lo tanto, vamos a ir dándole mayor difusión, como ocurrirá también con las grabaciones de este ciclo de Vidas Maestras. Es la cuarta sesión que tenemos del ciclo. Pusimos en marcha este ciclo porque si hay buenos motivos y sólidas razones para invitar a personas destacadas del campo de la investigación, de las letras, de las ciencias, de la política, de la vida cultural, etcétera, tanto de España como de otros países, para que vengan aquí a ser entrevistados y a poder todos disfrutar de su conversación, pues los mismos motivos y las mismas sólidas razones tenemos para hacer eso con compañeros nuestros que a todas luces merecen que sin duda tengamos con ellos esta conversación. El mismo título del ciclo pues ya da a entender de qué se trata, de realzar toda esa trayectoria, de concentrarla en una entrevista que llevarán a cabo compañeros nuestros de su departamento de geografía humana y desde esa perspectiva, desde la perspectiva de una vida con todo lo que supone de recorrido biográfico, académico, personal, de relaciones, de actividades, de tareas diversas de docencia e investigación, pero una vida en la que reconocemos ese carácter de un profundo magisterio. Esto lo hemos hecho ya con nuestro compañero Fernández Bastarreche, contemporánea, lo hemos hecho ya con Francisco Rodríguez, que también nos acompaña, lo hemos hecho también con el profesor Sánchez Triguero y hoy lo hacemos con el profesor Sáenz Lorite. Por lo tanto, en él reconocemos a un maestro y en él, naturalmente, queremos ver reflejado lo que es el pasado de esta facultad, de esta universidad, y desde ese pasado cómo eso se proyecta hacia el futuro de lo que pretendemos, de lo que debemos ser. Naturalmente aquí con vidas maestras y dejando constancia de un acto como este, pues vamos contribuyendo a esos eslabones, ¿no?, que nos vamos dando de generación en generación, dando continuidad a una tarea que incorpora constantes innovaciones, pero que sin duda incorpora esa dimensión de memoria que es la que de verdad abre el futuro, y en este caso un futuro esperanzado para nuestra facultad y nuestra universidad. Agradezco, por tanto, lo que vamos a disfrutar de inmediato en la conversación con Sáenz Lorite, lo que él nos ha aportado a lo largo de tantísimo tiempo y lo que nos va a traer a esta mesa y a este acto hoy. Agradezco la iniciativa que habéis tenido desde el Departamento de Geografía Humana y ahora va a presentar el acto ya con más detalle nuestro compañero, el director del departamento, el profesor Eugenio Cejudo, y también, por supuesto, nuestro agradecimiento a quienes vais a llevar esta entrevista a cabo, habiendo sido discípulos, compañeros, compartiendo tantas cosas con el profesor Sáenz Lorite. Y sois los profesores José María Lozano y Juan Carlos Maroto. Muchas gracias a todos vosotros. Quiero mencionar aquí, no puede estar por otros motivos, a la profesora Ana Gallego, la vicedecana de Actividades Culturales, en fin, que con todo su empeño y energía puso en marcha este ciclo que hoy vamos a disfrutar de nuevo.
Adelante, pues, Eugenio, tienes la palabra. Bien, buenos días a todos y todas. Mi participación aquí, mi intervención va a ser muy breve, porque es difícil decir más cosas y sobre todo mejor dichas de lo que se ha dicho ya hasta ahora, y porque me parece que quien merece el protagonismo es Manolo y evidentemente los dos entrevistadores que le van a preguntar, ¿no? Para que nos cuenten, nos hagan esa memoria, un poco ese repaso de su vida universitaria. Por tanto, mi intervención se centrará en básicamente agradecer como director del departamento la participación tanto personal como institucional de todos los que de una manera u otra hemos hecho que este acto al final tenga su concreción en el día de hoy. Y por otra parte, dos o tres cosillas que pensaba que iba a ser original, pero ya he visto que no, con lo cual mejor ni me las leo porque como que no. Porque lo que le iba a decir ya se lo habéis dicho, se lo han dicho los anteriores intervinientes. Bien, como director del departamento tengo que agradecer a todas las personas, y han sido muchas, todas las instituciones han sido muchas, que han propiciado que hoy estemos aquí, ¿no? Ese agradecimiento tiene que empezar lógicamente por los intervinientes en la anterior mesa. Desde que los contacté, su predisposición fue absoluta. ¿Quieres intervenir? Sí, dime cuánto. Y eso ha sido difícil de encajar. Ellos han tenido muchos problemas de encajar por diversos motivos en su más que apretada agenda. Alguna vez he estado hablando con alguien que estaba en Brasil o está concretando cosas de viaje y gente, tengo que hacer no sé qué, no te preocupes, hago el ajuste de agenda para poder estar. Mi agradecimiento sin lugar a duda a todo eso. En segundo lugar, quiero agradecer y quiero felicitar el ciclo de Vidas Maestras. Me parece que es una excelente iniciativa, me parece que es merecedora, sobre todo porque los 4 personas que hasta ahora han participado lo que reconocen o que se reconoce o que es justo reconocer su trayectoria en términos universitarios, ¿no? De todos los casos. Me parece que mis felicitaciones al equipo de Canal, a su decano como máximo representante de él, por esta iniciativa, ¿no? Y por último, también agradecer evidentemente a todos los que estáis aquí, a los que se han tenido que ir al principio, a los que nos veremos seguro de aquí a un rato en el almuerzo, por participar, ¿no? Ya sea desde el punto de vista institucional, ya sea desde el punto de vista personal. En ese sentido he recibido muchísimos correos de compañeros de departamentos e instituciones que se han solidarizado, que han mostrado su reconocimiento a Manolo, que me han pedido que transmita efectivamente su congratulación con este acto, sus mejores parabienes para Manolo, y que se lo daré en una carpeta de email que estamos preparando para que él los tenga, ¿no? Simplemente, y seguro que se me olvidan de memoria algunos de esas instituciones, pues hay que contar con presencia, ya sea, repito, física o por email, de los departamentos de Almería, de los departamentos de Jaén, lógicamente de todos los departamentos no solamente de geografía, sino de la Universidad de Granada, gente de los departamentos de Málaga, su directora, de Sevilla, de Córdoba, y no solamente de Andalucía, sino que también se han sumado al acto las universidades de Salamanca, de Alicante, de Valencia, de Zaragoza. Seguro que me dejo por ahí alguna universidad, pero en fin, te daré una recopilación extensa, muy extensa, de toda la gente que se ha sumado a esto. Mi agradecimiento a todos ellos por dar cabida, por haber tenido un huequecito para reconocerte la inmensa labor que has hecho como universitario, que seguirá haciendo, como decía la excelentísima rectora hace unos momentos. Por otra parte, me gustaría, la gente me conoce, sabe que soy especialmente llorón, con lo cual, en fin, ya está. Ahora viene la parte complicada. Me gustaría, antes de decirle 3 cosas a Manolo, 3 literalmente, recordar que aquí no hay 2 personas que seguro que lo hubiera querido estar, porque por desgracia ya no están con nosotros, y que se llaman Victoriano Guarnido y Pompeyo París. Yo sé que ellos estarían en esa primera banca y que han muerto y no pueden estar. Me parece que es justo
conocerlo más. Bien. Y las tres cosas que quería decirle a Manolo. La primera, con tu permiso, no era para ti, era para tu familia. Era para Sole, su mujer, sus 3 hijos, todos ellos, Sole y Nacho, están aquí. Y creo que es justo reconocer, no sé si antes o después o en medio, pero me parece que es justo reconocer aquí, tener ese pequeño homenaje en lo personal y lo institucional también, pero en lo personal. Y no solo por la sencillez, por la calidez con la que me han acogido cuando he ido a tu casa, muchas veces, especialmente durante la corrección de la tesis, los cafés que me han puesto solo, las infusiones que me han puesto solo, que eso ya sería para reconocerlo públicamente, porque la tesis, en fin, dio para largo y tú eras puntilloso con las correcciones. Y además me citaba el fin de semana en su casa y tal, esas cosas. Cuando uno va un fin de semana a la casa de alguien y te reciben como me recibía Sole, y su hijo cuando estaba ahí, Nacho, le daba alguna guerrilla por aquellos años con su carrera de Derecho, en fin, yo creo que hay que reconocer, pero sobre todo por algo que, en fin, que ha dicho la rectora, cuando alguien tiene una trayectoria de la profundidad, de la largura que tiene de Manolo, de la diversidad que tiene de Manolo, en donde la compaginación de la parte docente, investigadora y sobre todo de gestión en un área como extensión universitaria requiere de la complicidad, el codo a codo con la familia, y si no hubiese sido seguro por esa excelentísima familia que ha estado detrás de Manolo, ni yo ni ninguno de los que nos precedan podrán beneficiarse de la sabiduría, los saberes y la dedicación de Manolo. Creo que era la primera mención que yo quería hacer. Y las otras dos, que ya sí son para ti, tampoco son especialmente originales, porque también se han destacado. Y es que el aspecto que yo quería resaltar de él es su vertiente humana. Es decir, si algo me enganchó a Manolo desde que me dio clase, hace ya 30 años, ha llovido, o no tanto, desde aquella fecha, es la sencillez de Manolo. Una persona cercana, próxima, afable, que siempre está cuando se necesita. Me parece que es, en definitiva, como decía el profesor Lorenzo Morilla, buena gente, que se dice por aquí. Es buena gente. Y eso me parece que es una cuestión muy a resaltar. Y saco esto a colación porque mis recuerdos de alumnos suyos siempre lo identifico con esa persona apuesta, gallarda, que decía la rectora, que llegaba por las aulas, muy serio, siempre trajeado, unas veces con barba, otras veces sin ella, y que se ponía en la pizarra, lo primero, hace una especie de esquema sobre los temas que iba a tratar. Bueno, cuando la tiza iba bien, porque había veces que con la tiza no... y hacía una simulación de temas a desarrollar. Pero esa persona, si queréis, un poco distante, que podía dar esa imagen y tal, automáticamente se transformaba y era un incitador, era una persona que a los alumnos que teníamos estábamos aquí presentes atendiendo a sus clases, nos incitaba a debatir, a contrastar, a pensar críticamente las cosas. Y a partir de ahí se montaba un diálogo con él. Ya, claro, probablemente nunca terminaban los viernes, porque si encima no te dejábamos, la cosa se complicaba, ¿no? Pero esa faceta, digamos, de favorecedor del debate, de la complicidad, de las propuestas, de implicarse, de pensar las cosas históricamente, de pensarlas en el tiempo y en el espacio, eso hacía de sus clases, yo las recuerdo con enorme orgullo, con enorme placer, tanto cuando me daba demografía como cuando me daba población por aquellas fechas, cuando me daba fundamentalmente rural. Pero cuando salíamos de la clase, yo lo veía por los pasillos y lo llamaba Manolo. Y entonces respondía por Manolo, no, en fin, yo probablemente sea una cuestión de reverencia por mi parte, ¿no? Pero decía, oye Manolo, ¿tienes algún libro sobre este tema? Y Manolo llegaba, se me conocía, iba, te buscaba el libro, tomaba fichas, tomaba nota, oye, te lo he dejado a ti tal fecha y tal, y dejaba el papelito, pero me daban los libros, ¿no? Y recuerdo que esos libros siempre estaban subrayados. Y siempre además tenía al margen notas puestas, ¿no? Claro, eso, aunque no te lo he dicho nunca, me daba pista un poco sobre cómo debatir, por qué cosas te interesaban más, otras menos, en fin.
que algún partido le sacaba aquellos libros, ¿no? Pero una persona, en fin, catedrático por aquella fecha, tal, jamás hubiera pensado que se puede hablar, te puede llamar por el pasillo Manolo y Manolo se da la vuelta y te contesta, que te deja sus libros, que te deja sus cosas. En fin, da un poco esa imagen. Puede ser que yo sea un irreverente, y puede ser, no lo discuto, pero me parece que si eso lo hacía yo y lo hacía mucha gente, y lo hice yo y además lo hacía mucha gente durante mucho tiempo, no todos éramos irreverentes, sino que tú eres muy buena gente, muy buena persona, y me parece que eso es la cuestión que quería ponerte. Y por último, y con esto termino, algo que tampoco soy original, porque ya se lo he dicho a él, como mínimo en dos actos públicos, y es que de los muchos ratos que he pasado con Manolo, por viajes, o simplemente por tomar café, que tomábamos mucho café, sobre todo cuando dejaste, ¿te acuerdas? Cuando ya no se podía fumar en la facultad y me decían, oye, vamos a tomar un café. No quería tomar café, bueno, tomaba café, pero lo que quería luego era echarse el cigarrillo fuera y eso nos daba para una hora de debate y me decían, bueno, y ahora nos podemos tomar a otro. Y decían, Manolo, tampoco eso. Pero pues en todas esas horas que hemos pasado, he pasado con él y más, ¿no? Y los compañeros, tanto él como José María y otros compañeros, siempre que hablábamos de un tema que era de sus maestros, yo notaba, a mí me daba la sensación, me transmitía un orgullo, una satisfacción, una admiración por los que eran sus maestros en aquellos momentos. Han dicho aquí, Eusebio García Manrique y don Joaquín Bosque Maurel. Y esa sensación que yo tenía, hoy la termino de entender, porque con el mismo orgullo, con la misma dignidad, con la misma satisfacción, con la misma emoción, te digo, Manolo, que te siento, te reconozco y te proclamo como mi maestro. Muchas gracias, Manolo, por todo. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Bien, pues empezamos la entrevista y José María. Muchas gracias, señor decano. En primer lugar, estoy profundamente agradecido de que el departamento y luego la facultad lo haya ratificado, se hayan acordado de mí para saetear a Manolo junto con Juan Carlos, porque, en fin, vamos a hacerle las preguntas lo más difíciles posible y hacerle pasar a pesar de todo, un buen rato. Yo creo que no ha sido intención, pero estamos en la mesa, en principio, dos parejas de amigos y compañeros, porque nadie puede dudar que Manolo y yo somos compañeros y amigos desde hace muchísimo tiempo, desde que yo me incorporé 2 años después al departamento que él, pero es que resulta que luego tuvimos como alumnos magníficos, alumnos, yo diría que de los mejores alumnos que hemos tenido, tanto Eugenio como Juan Carlos, con lo cual yo creo que nadie lo había previsto así, pero esta es una mesa en la que hay una gran amistad, fundamentalmente, lo cual no significa que no vaya a haber objetividad en el trabajo, eso nada de eso. Yo quisiera empezar, nos vamos a repartir un poco, como es lógico, entre Juan Carlos y yo las preguntas, pero iniciar, por ejemplo, con algo, aunque se ha hablado hasta ahora fundamentalmente de humanidad y de compañerismo y de amistad. En el anterior acto se ha hablado de, alguien le ha preguntado, no sé si tú lo has dicho, Manolo, mismo con el asunto del Colegio Bartolomé y Santiago. Yo quisiera empezar por esa parte humana, que no es solamente sensiblería. Estoy pensando en un muchacho que llega en el año 60, un joven, ¿no? En el año 64 a Granada, que viene de pueblo, ¿no? Lo cual no significa nada malo, ¿no? Viene de Villacarrillo y viene a la ciudad universitaria que es Granada, ¿no? Entonces no había otras más que Granada y Sevilla. Aquello yo supongo que viniendo de provincia debía ser algo muy gordo. Y yo me acuerdo en ese sentido, vamos, la pregunta va en el sentido de que cómo sería la Granada de entonces, que le voy a pedir un poco a Manolo, un poco, que quizá la describa un poco. ¿Por qué el Bartolomé y Santiago? ¿Qué supone para ti empezar allí? A mí me consta que
que por supuesto fue muy importante en tu vida, que tienes también magníficos amigos de aquella época y compañeros. Pero bueno, en la medida en que, por ejemplo, nos consta que la filosofía de los colegios mayores prácticamente ha entrado en crisis en los últimos años y casi lo que queda en casi todas las ciudades son mayoritariamente femeninos, y a las universidades les ha costado trabajo mantener sus propios colegios, algunos ha habido que cerrarlos, otros ha habido que reconvertirlos en filosofía, y sin embargo ha habido muchísima gente, muy buenos profesionales, y los colegios mayores en su momento tenían realmente una filosofía muy llamativa y muy creativa. Yo ignoro si hoy hay motivos, efectivamente, si la sociedad ha cambiado tanto como para que no se mantenga. Seguramente sí. Pero en cualquier caso, como yo creo que, y porque lo sé, que el Bartolomé te inculcó algo especial en el trasplante del pueblo a la ciudad y a la universidad, pues que nos contaras un poquitín cómo fue aquello. Bien. Yo me incorporé, como ya me parece que se ha dicho, en el año 64 a la Universidad de Granada. Efectivamente venía de un pueblo de Villacarrillo, que aparecía en esa relación de pueblos que se aprendían uno en plan de poesía. El por qué me vine a Santiago fue relativamente fácil de explicar. Yo tenía un hermano, lamentablemente fallecido hace ya algunos años, que estudiaba medicina en el Colegio Santiago. En aquellos momentos acceder a un colegio mayor era muy complicado, a diferencia de lo que ocurre ahora, que efectivamente algunos de ellos han cerrado. Me parece que el que tenemos aquí cerca de los jesuitas creo que ha cerrado, se mantiene el de las chicas, pero el de los jesuitas tengo entendido que cerró. En aquellos momentos había una demanda fortísima para poder entrar en un colegio mayor. Había pocos. Pero el año inmediatamente anterior a yo entrar en el colegio hubo una revolución de estudiantes, de manera que el entonces rector, Jesús Blanco, echó prácticamente, la capacidad del colegio eran unos 120 y tantos estudiantes, yo creo que dejó a 8 o 10, al resto los echó a la calle, con lo cual no había competencia a la hora de pedir, porque había plazas más que suficientes, ¿no? Y para mí fue los años, yo hice toda la carrera allí en el Santiago, al finalizar continué unos años más como superior. Yo tuve 2 rectores del colegio, se llamaban así, ambos catedráticos de Derecho Canónico, Salazar y José Luis Santos Díez, y hice muy buenas amistades. Yo les puedo decir, a modo de ejemplo, que dentro del conjunto de amistades y de relaciones que teníamos establecidos allí en el colegio, bueno, pues había un grupo especialmente con el que yo me llevaba mejor. Había un geólogo, uno que estudiaba geología, 2 compañeros que estudiaban geología y otros 2 que estudiaban farmacia. Bien, periódicamente nos seguimos viendo. Un farmacéutico está en Elche, otro farmacéutico está en Villanueva de la Serena, un geólogo está en Madrid y el otro geólogo, lamentablemente, falleció hace ya algunos años en Caravaca de la Cruz. A mí me enriqueció muchísimo el Colegio Santiago, porque permitías conocer no solamente tu facultad, sino la universidad, porque
y comíamos en el comedor del colegio y naturalmente pues un día te sentabas con uno y otro día te sentabas con otro y por lo tanto tenías información de lo que ocurría en medicina o de lo que ocurría en derecho. Por lo tanto, el porqué, como lo he dicho antes, es sencillamente por una motivación familiar, ¿no? Mi padre, como los padres de aquella época, ¿no? Eso de que su hijo, y más en mi caso, el menor, se viniera a la ciudad a un piso o a una residencia, me temblaban las carnes, ¿eh? ¿Qué le podía pasar a mi hijo, ¿no? Y la mejor manera era, pues, en una institución como era un colegio mayor, en donde además, insisto, mi hermano ya había estado 5 años antes de terminar el 6º de carrera, que fue el que hizo una vez que él fue uno de los expulsados del colegio. Con lo cual yo casi heredé la plaza, ¿no? Allí en el colegio había muchísimas actividades. Yo recuerdo, por ejemplo, las sesiones de cine club, recuerdo los partidos de fútbol que nos echábamos unas facultades con otras allí en el colegio, en un patio cuasi interior que limitaba con la Facultad de Derecho, que por cierto, con la expansión de Derecho se implantaron ya muchísimos años después de yo salir de él, caracolas para estudiantes de Derecho, porque la Facultad de Derecho no daba más de sí. Pero insisto, cineclub, teatro, en donde el que quería, pues naturalmente se apuntaba y dependiendo de sus dotes interpretativas, el que era director del aula de teatro o del teatro, que era precisamente Antonio Sánchez Triguero, ¿no?, al que ha hecho referencia nuestro decano hace unos minutos, pues hacían representaciones que luego se hacían bien en el colegio o en otros colegios o en otros ámbitos. Y así yo estuve hasta el año 72, que fue cuando abandoné el colegio, y yo salí del colegio prácticamente para casarme. Y ya para hacer las cosas completas, quien me casó fue el que era rector del colegio, José Luis Santos Díez, ¿no? O sea que una jornada completa, ¿no? Una jornada completa. Yo no conozco ahora mismo la vida de los estudiantes que por unas motivaciones económicas, bueno, se agrupan en un piso que alquilan y se incorporan 4 o 5, en ocasiones de la misma facultad, en otras de facultades distintas. Esa experiencia yo no la he vivido, por lo tanto no puedo decir si es buena, si es mala. Lo que sí tuve yo en el Colegio Santiago es espléndida. Es espléndida y muchos, es decir, tuve una amistad muy estrecha con estos compañeros que yo me he referido antes y que después de 30 o 30 y tantos años seguimos viéndonos, pues unas veces en Córdoba, otras veces en Alicante, otras veces aquí en Granada. Había, aparte de esos, había otra serie de personas, pues recuerdo un estudiante de medicina que era de Melilla, que jugaba preciosamente al fútbol, todo el mundo quería que ese fuera su equipo. Otro estudiante de medicina de Jaén, es decir, había una enorme variedad dentro de las limitaciones que tenía la Universidad de Granada en aquellos momentos, que era una universidad, pues bueno, puntera, referente, pero era una universidad pequeña. Era una universidad pequeña. Piensen ustedes que en lo que hoy es Derecho, la Facultad de Derecho, estaba prácticamente la universidad, estaba el rectorado, estaba la Facultad de Derecho, estaba la Facultad de Ciencias, con bastantes menos especialidades que tiene hoy,
Y cerca, muy cerca, en el Palacio de las Columnas, estaba la Facultad de Filosofía y Letras. El hecho de que Derecho y Ciencias estuvieran en el mismo edificio, que fue el Colegio de San Pablo, con la desamortización, los jesuitas, lo amortizaron a los jesuitas, el hecho de que estuviese allí tan cerca, y en un momento determinado empezaron a haber problemas de espacio. La Facultad de Ciencias y las facultades de Derecho, en ocasiones, a la hora de las organizaciones docentes, se discutía por quién ocupaba esta o aquella aula. Y había una que se denominaba popularmente entre los estudiantes Gibraltar, porque era la que generaba más conflictos entre las dos facultades. No sé hay que decir más, reiterar, como digo, que yo tengo unos recuerdos absolutamente entrañables de lo que el Colegio Santiago me dio a mí, mucho más de lo que yo pude darle en los 2 o 3 años de superior que estuve ahí. Muy bien. Vamos a entrar un poco más en materia sobre la docencia. Bueno, ya tenemos entonces al joven estudiante de Villacarrillo insertado en el Bartolomé y en la facultad de la calle Puentezuela, aquel palacio de tan gratos recuerdos para los que tuvimos que estar allí. Vamos a dejar al lado si ya entonces estaba en relación con una chica que todos conocemos o no, pero en fin. La pregunta siguiente sería, Manolo, en aquella facultad de los años 60, ¿qué tipo de centro te encontraste? ¿Qué facultad era? Bueno, era una facultad, como la propia universidad, reducida. Hay que pensar que en el año 71-72 el número de estudiantes que había en la Universidad de Granada no superaba los 11.000. No superaba los 11.000. Y básicamente estaban distribuidos en Filosofía y Letras, que era uno de los centros más numerosos, Farmacia, que entonces estaba en la calle San Jerónimo, luego después se trasladó a lo que hoy es Sociología y Ciencias Políticas, y de allí se trasladó al campus de Cartuja, ya en los años 80. Una universidad en donde realmente yo creo que trascendía poco a la sociedad de Granada. Yo el recuerdo que tengo, si se compara con años posteriores, la verdad es que era una universidad en donde teníamos pues una serie de profesores, hablo en este caso concreto de la Facultad de Letras, una serie de profesores, yo diría que duales. Había unos profesores que eran muy buenos, con un reconocimiento por parte de los alumnos excelente. Estoy pensando en el profesor Bosque en Geografía. Antes, unos años antes, yo no pude disfrutar de ellos, estuvo en Geografía Ángel Cabo y Floristán, Alfredo Floristán. Se marcharon un par de años, creo, antes de que yo llegase aquí a Granada, pero junto a estos profesores, el profesor Bosque, estaba en Prehistoria Antonio Arribas Palau, estaba en Historia Contemporánea José Cepeda, estaba en Arte José Manuel Pita, en Árabe, que era de las pocas especialidades que había dentro de la facultad como tal,
el profesor Darío Cabanelas, y luego por otra parte había, bueno, pues profesores que daban clase porque no había otra alternativa para complementar sus salarios mensuales. Entonces, a mí me dio griego la profesora Carmina Villanueva, que era la bibliotecaria de la Facultad de Letras y que tuvo el buen ojo de hacerme cambiar mis ideas que yo tenía al principio. Yo ingresé en la Facultad de Letras pensando hacer clásicas y la profesora Villanueva me hizo ver que ese no era mi camino. Y fue cuando empecé entonces a fijarme más en la especialidad o en el título de Geografía e Historias. Pero junto a Carmina Villanueva, pues yo tengo el recuerdo del profesor de Filosofía, que era un funcionario del ayuntamiento y que la verdad me enseñó poca filosofía. Lo siento, decano, es una de las lagunas que tengo en mi formación, y lo poco que sé ha sido de una manera autodidacta. Como anécdota, este profesor solo se acordará de eso. Los exámenes eran exámenes orales. Pero en el momento en que te hacía la pregunta, si dudabas un minuto en qué tenías que contestarle y cómo estructurar la pregunta, él automáticamente en un folio que tenía empezaba a ponerte notas. Y el silencio eran ceros. De tal manera que si tardabas 3 minutos en empezar a contestar, pues te podías encontrar con 7 ceros puestos encima de la mesa, ¿no? Es decir, había otros profesores que daban historia medieval, pero los que yo recuerdo, ¿no?, como profesores que a mí me estimularon en el estudio de las humanidades y de geografía e historia, fueron los que le he citado, y alguno más, por ejemplo, Vigil, fue un catedrático de historia antigua que vino de Málaga y estuvo muy poco tiempo, pero que era un catedrático, Marcelo Vigil, era un catedrático muy joven, en torno al cual se agruparon, lo digo porque yo no me incorporé a eso, todo el movimiento que estaba empezando a bullir de estudiantes, no diría que revolucionarios, no lo éramos, pero en fin, un pelín traviesos, Yo recuerdo aquellos años en donde en esas huelgas, en esas manifestaciones que hacía, la policía, los grises entonces, llegaron a entrar a la facultad, lo cual aquello fue un hecho novedosísimo, porque la policía no tenía autorización para acceder a la universidad, ni en aquellos años ni posteriormente, salvo que el decano lo autorizase previa consulta con el rector, ¿no? No sé qué más decirle de aquella Granada. Sí recuerdo, porque además pasaba por delante de la puerta, que funcionaba el tranvía, que con el paso de los años, como es sabido, se cerró, y hay en algún sitio, en algún punto, por ejemplo, al final de la calle San Antón, haciendo esquina con la calle Alamar, una plaquita con un resto de vías del tranvía. Y los estudiantes, en Santiago, cuando terminábamos de comer, normalmente era ese el momento en el que lo hacíamos, nos salíamos a la puerta y cuando pasaba el tranvía le tirábamos del trole y lo dejábamos parado, con lo cual el conductor nos cargaba de improperios, yo creo que merecidamente,
Y ese es un poco, insisto, el recuerdo que yo tengo de aquella ciudad y sobre todo de aquella facultad, que con el paso de los años fue cambiando. La geografía en los primeros planes de estudio tenía una presencia prácticamente testimonial, ¿no? Había 4, la carrera en 5 años, y había 4 asignaturas de geografía, una geografía general en segundo, una geografía general en tercero, una geografía de España en cuarto y una geografía descriptiva en quinto. Y con el paso de los años se fueron creando más titulaciones, más secciones. La sección de geografía con el título de geografía, quiero recordar que empezó a funcionar en el año 76 o 77, aproximadamente el año en que la Facultad de Puentezuela se trasladó a este edificio en el que estamos. Porque, como decía antes, la universidad empezó a crecer, de aquellos 10, 11.000 estudiantes fue aumentando, y ya letras, a pesar de que se había hecho obra y se habían creado algunas aulas, se habían construido algunas aulas mayores de más capacidad, yo di letras en lo que hoy es sociología y que entonces era farmacia. Determinadas asignaturas, por cierto, he cometido una omisión imperdonable, y ahora que hablo de la facultad de entonces de farmacia, allí nos dio clase el profesor Emilio Orozco, que fue otro de los grandes maestros que tenía la universidad y la facultad en aquellos momentos. Y necesitábamos tanto espacio, ¿no?, que ya como profesor, no como alumno, como profesor, yo impartí docencia en el Hospital Real, en unas condiciones que no nos poníamos malos, porque allí los virus no aguantaban el frío que hacía en los salones aquellos. Yo la imagen que tengo es de mis alumnos, cuando yo estaba todavía bastante verde como profesor, mis alumnos en torno a una estufa eléctrica, con abrigos y con guantes, intentando paliar las temperaturas absolutamente gélidas que había, ¿no? Y yo di clase allí, en el Hospital Real, pero departamentos como el de Prehistoria, con Antonio Arribas, se trasladó allí. El de Filosofía se trasladó allí. El de Historia del Arte, con José Manuel Pita, se trasladó allí también. Hasta que, ya en la época muy posterior, con Mayor Zaragoza, fue cuando se construyeron el campus de Fuentenueva y el campus de Cartuja, uno para ciencias y otro para letras, o para sociales más que para letras. Inicialmente se quería construir un único campus en la zona de Fuentenueva, donde todos los centros que tenían problemas de espacio se reuniesen. Pero eran los años en donde las movilizaciones estudiantiles eran muy habituales, y no sé si el ministro de Educación de turno o algunas otras autoridades del régimen franquista entendieron que era mejor dividir y vencerás, y repartió a las facultades por distintos sitios. Y letras se vino aquí. Y también derecho. Lo que ocurre es que derecho tuvo más fuerza o más unión, o
los bufetes más cerca de la audiencia y se quedaron allí en el centro. Y la facultad se quedó en estructura años y años hasta que allí se ubicó Ciencias Económicas y Empresariales, me parece que fue. Termino con un hecho. Cuando nosotros nos vinimos en el año 77 aquí, el campus era un erial. No había autobuses, no había luces. Imagínense ustedes, en invierno, a las 7 o las 8 de la tarde, cuando salíamos de aquí, bueno, no veíamos más allá de medio metro, ¿no? Y entonces el profesor Jesús Lenz, que entonces era decano, lo que hizo, se le criticó en algunos casos, pero a mí me parece que no tenía otra opción, y es que, puesto que no había transporte público que permitiera llegar a este campus, él, con los fondos de la facultad, o dejando una losa enorme, contrató a una serie de compañías, de empresas de autobuses que venían y hacían los trayectos y subían y bajaban a los estudiantes. O sea que de entonces acá hemos mejorado bastante. Hemos mejorado bastante y ya hemos conseguido, gracias a una petición que se le hizo al señor decano, que se ponga no una señal de empresariales, sino de la Facultad de Filosofía y Letras, y que haya una parada en la Facultad de Filosofía y Letras por parte de los autobuses. Es decir, que lentamente, pero se van mejorando las cosas. Gracias. Si nos has contado la gamberradilla de quitarle el trole al tranvía, eso significa que estás bastante más a gusto de lo que parece que aquí en la mesa, ¿no? Bueno, ahora te quería preguntar, dado que efectivamente los filólogos te perdieron, pero ganamos un magnífico geógrafo, ¿por qué la geografía y no la historia, cuando tú lo que haces es geografía e historias? Y que efectivamente, tal como has contado, con unas poquitas de asignaturas solo de geografía y un bloque importantísimo, de tal manera que no solamente aquí, era un plan de toda España en el que casi todos los que somos más mayores hemos tenido una formación profundamente humanística y ha tenido luego que venir los cambios de los planes de estudios para que hubiera otro tipo de formación, digamos, un poco más científica, entre comillas, ¿no? Sí. ¿Por qué, Manolo, la geografía? ¿Quién te lleva? ¿Cómo llegas? ¿Por qué dejas la historia? Y bueno, antes he comentado que había unos profesores dentro de la titulación de Geografía e Historia, algunos de ellos muy potentes. El caso de Cepeda, a mí me ilusionó mucho la historia contemporánea, también la prehistoria con el profesor Arribas. De hecho, yo estuve con el profesor Arribas como estudiante en algunas excavaciones que hizo, que hacía entonces no el departamento, en aquel momento no se hablaba de departamento, lo que había era las cátedras, la cátedra de filosofía, la cátedra de árabe o la cátedra de geografía, con muy poco potencial docente. Es decir, cuando yo empecé los estudios en la cátedra de geografía, y aquí está el profesor Villegas como testigo, había 3 o 4 personas. Estaba el profesor Bosque, estaba el profesor Villegas, quiero recordar que estaba el profesor Cristóbal Torres, y no sé si había alguien más. Es verdad que había pocas asignaturas de geografía. Con el paso del tiempo, bueno, se van incorporando Paco Ortega, Mari Carmen Ocaña, en la siguiente, digamos, escalón nos incorporamos yo y Paco Rodríguez, aunque Paco Rodríguez marcha a Málaga, y bueno, así hemos ido creciendo. ¿Por qué geografía? Humildad aparte, yo tengo un expediente
que no llega al de Pablo Iglesias, pero algo se aproxima, algo se aproxima. Y concretamente en historia contemporánea y en prehistoria y en geografía tengo las máximas notas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo estaba terminando, de una manera más directa o menos indirecta, a mí se me ofreció la posibilidad de incorporarme a esos departamentos. Yo no me decidía por ninguno, debo decirlo, pero sí que tenía una cierta interés por la geografía. Yo creo que fundamentalmente por los profesores que había tenido. En el último año yo tuve a Eusebio García Manrique en la geografía descriptiva, y del mismo modo que la geografía de España o la geografía general que me impartió don Joaquín Bosque a mí me entusiasmó, con la geografía descriptiva de Eusebio García Manrique me entregué, digamos, a la geografía, porque ya no era esa geografía, como decía en la parte anterior, de montañas, ríos, etcétera, sino que se nos hablaba del subdesarrollo, se nos hablaba de... Entonces no se cometía ese eufemismo de países en vías de desarrollo o de tercer mundo, eran países subdesarrollados. Y concretamente él cogía un país, recuerdo perfectamente el caso de Brasil, y era un placer escucharlo. Y eso fue lo que al final me decidió por centrarme todavía más en la geografía. Y hay una circunstancia absolutamente accidental, pero que fue la desencadenante para que yo entrase como profesor ayudante en el departamento de geografía. Y es que en aquellos momentos, en aquella época, estaban los exámenes de reválida y de selectividad, etcétera, en donde los profesores de universidad con profesores de instituto iban itinerantes por los pueblos examinando a la gente de la selectividad o como se llamase en aquellos momentos. Y dio la coincidencia que García Manrique estuvo en Villacarrillo el verano que yo había terminado la carrera y que él estuvo allí como presidente del tribunal. Y coincidimos, hablamos, y él me planteó que por qué no me quedaba en la cátedra de geografía. Y ese fue básicamente, digamos, la llave final por la que se abrió o me dirigí a la geografía y no a otras asignaturas que también me gustaban, pero reconozco que bastante menos que la geografía. Dicho esto, no me arrepiento en absoluto. No me arrepiento en absoluto. Bien, has tenido, obviamente, como se ha recordado esta mañana, una larga carrera docente, pues nada más que el hito ayudante desde el 1969, encargado de cursos desde 1970, adjunto interino desde el 74, luego ya adjunto por oposición desde el 82 y finalmente catedrático desde el 84. En principio está claro que en la medida en que era posible, en el contexto de los departamentos, en las organizaciones docentes, etcétera, elegir asignaturas, en algún caso te venía alguna obligada por el turno y tanda, pero en otros casos, afortunadamente, podíamos elegir lo que más nos gustaba o de lo que queríamos en aquel momento, que estábamos más preparados, ¿no? En principio, te ha gustado especialmente la geografía agraria, la geografía de la población y seguramente finalmente ya, porque además se nota también en tu currículum investigador, casi coincide un poco, luego ya Juan Carlos se encargará de concretarlo más. ¿Por qué has tenido un poco este tipo de interés especial? Porque puesto que la humana es muy amplia y obviamente ahí había capítulos donde elegir o aspectos donde elegir. Efectivamente, efectivamente. Bueno, antes de contestarle precisamente a la pregunta, debo decirte que
hay un escalón que no has señalado entre cuando fui profesor adjunto, que saqué la adjuntía. Bueno, también el profesor Pezzi fue paciente de aquellas oposiciones que teníamos en Madrid y en donde teníamos que llevarnos las maletas cargadas de libros y de apuntes, ¿no? Bien, entre esa plaza de profesor adjunto, que se llamaba entonces, no titular, como se dice ahora, y la cátedra, yo saqué la agregación de geografía. En aquellos momentos las titulaciones eran genéricas. Y bueno, ya dicho esto, diré que las oposiciones tanto de profesor adjunto como de agregado como de catedrático, como eran de geografía, no de geografía urbana o de geografía de la población, sino toda la geografía, y uno tenía que llevar, porque era uno de los ejercicios que había que hacer, la presentación del currículum y la presentación y defensa del programa. Bueno, pues tenías que llevarte mínimo 150 o 200 temas, porque, bueno, el mundo es muy grande. ¿Por qué yo me centro? Bueno, al principio, en los primeros años, tú has dicho que teníamos capacidad de elegir. Bueno, yo me vi en la tesitura de tener que estudiarme Jean Lavaz, la geografía aplicada, porque cuando se constituyó el plan de estudio de geografía, me tocó. Y una vez que te metes en una materia y empiezas a trabajarla, al principio te resulta enormemente complicado, enormemente difícil, pero cuando le vas cogiendo el tranquillo, al final uno se enamora. Y yo, la geografía aplicada, disfruté muchísimo con ella, del mismo modo que, en fin, por contar historias del abuelo, yo impartí geografía de las Islas Británicas, porque en aquellos momentos, ya cuando se creó la titulación de filología inglesa, pues había una geografía de las Islas Británicas. Y yo estuve dando durante varios años a los que luego después fueron licenciados en filología inglesa, geografía de las Islas Británicas. Y me he encontrado algunos después y parece ser que no lo hice muy mal. También, como ocurre ahora mismo en la gente joven, a costa de muchos sueños, de poco sueño, de acostarte a las 3 o las 4 de la mañana, si era necesario recurriendo pues a alguna centramina para que te espabilase un poco por la noche, pero no elegías lo que tú querías. En algunos casos sí, si no voy a decir que todas las asignaturas que se te asignasen fueran. Fue ya con el paso de los años, cuando yo me fui centrando en esas 3 materias o en esas 3 áreas a las que ha hecho referencia. ¿Por qué en esas 3 y no en otras? ¿Por qué no en urbana? ¿Por qué no en geografía económica? Bueno, yo creo que por razones muy similares en el caso de la geografía de la población y de la geografía agraria. Estamos donde estamos, en una región fundamentalmente agrícola, en donde hasta finales de los 60 el 60 o 70% de la población activa trabajaba en la agricultura, en donde la aportación de la agricultura al Producto Interior Bruto de Andalucía y de España era también del 40 o 50%, y por lo tanto
si a eso se suma el que yo siempre, vamos, no siempre, a partir de un nivel de formación con el paso de los años se va adquiriendo, yo termino por entender que la geografía, dentro de la polémica que existía de si era ciencia o no era ciencia, las ciencias naturales, las ciencias sociales, que no son ciencias, etcétera, etcétera, yo desde muy temprano entendía la geografía como una disciplina que intenta analizar y explicar el espacio como producto de la sociedad humana y el estudio de la población como agente básico más allá de los condicionamientos naturales que hay en el territorio y indudablemente influye en las actividades humanas, pero probablemente conforme se ha ido desarrollando la sociedad, conforme ha ido progresando la sociedad, ese peso de los factores físicos ha ido decayendo. Entonces me centré en el agente básico de la configuración y de la conformación del espacio y en la geografía agraria, que además yo la entendí y la sigo entendiendo como un ejemplo de proceso de organización, desorganización, reestructuración del espacio. Fruto de un contexto social, en donde son los factores socioeconómicos los que más marcan esos cambios de ordenación, desvertebración, reorganización. Yo tengo una serie de, en mis clases, cuando explicaba estas cuestiones, en el caso de la agricultura, siempre recurría siempre, casi siempre, a la hora de explicarle a los alumnos de qué se trataba la geografía, qué pretendía, etcétera, etcétera, que es la Alpujarra. La Alpujarra es un espacio que todos conocemos, hoy en una situación de despoblamiento cuasi absoluto, que no es actual. A partir del año 50-60 la Alpujarra se vacía prácticamente. En el censo del 50 es el cénit del crecimiento de la población alpujarreña. A partir del año 50 hay una caída con fusiones de municipios, de pueblos, con desaparición de pueblos y con un medio físico que es el que es, de montaña, con pendientes fuertes, con unos suelos muy erosionados, que en gran medida los procesos históricos de la desamortización apoyaron o favorecieron esos procesos erosivos. Y lo que le hago ver a mis alumnos es que, siendo un medio físico prácticamente, no diré que no ha cambiado nada, por supuesto que sí, pero en los 200 últimos años o 300 últimos años, la Alpujarra, desde el punto de vista físico, ha variado más bien poco. Entonces, ¿por qué un territorio que durante el siglo XVIII era un foco demográfico de primera magnitud en la provincia de Granada, en los años 50 las Alpujarras contabilizaban del orden de los 70 u 80.000 habitantes, lo que es la Alpujarra granadina, no la Alpujarra almeriense. Y nos encontramos hoy con que apenas llega al 50% la población hoy residente en las Alpujarras. Y no ha habido cambio en el medio físico, o no ha habido cambios sustanciales en el medio físico. Es sencillamente porque los procesos de producción han variado
Y lo que antes era una zona atractiva, capaz de alimentar con una agricultura de autoconsumo a esas poblaciones, con el paso de los años no ha sido capaz de competir con otro tipo de agricultura que se desarrolla en las zonas llanas. Los transportes son lo que son en las zonas de montaña, las propiedades con un minifundismo y una atomización parcelaria enorme son las que eran. Bien, todo ese conjunto a mí me atraía especialmente, no exclusivamente, pero el mundo agrario también es probable que el ADN de ser de pueblo pues pudiera influir en esa fijación por los temas agrarios, ¿no? Pero eso ha hecho que una parte importante de mi producción investigadora y yo participo de ese principio que se dice que se investiga lo que se enseña y se enseña lo que se investiga. Y ambas cosas me llevaron a investigar temas de geografía agraria y a explicar temas de geografía agraria o geografía rural, como se llama ahora, en su vertiente clásica o en sus variantes de desarrollo rural, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, Manolo, gracias. Podríamos seguir hablando un poquito más de docencia, pero nos hemos impuesto por la estructura de la entrevista un cierto límite en los bloques, estamos ya sobrepasados y entonces, como de todas maneras no hay cortes, sino que lo que hay es continuidad en las explicaciones, como acaba de hacer Manolo ahora con el tema de la Alpujarra, que le paso gustosamente el turno al profesor Juan Carlos Maroto para que continúe. Muchas gracias, José María. Yo también me quiero sumar al agradecer este ciclo porque realmente era necesario y hay aquí incluso mucho profesorado que es merecedor de poder tener una sesión específica sobre su vida, ¿no? Sobre la maestría del trabajo durante su vida. Los que son de mi generación, en el caso de Eugenio Cejudo y el mío, pues hemos tenido la suerte de que nos dieran clase profesores que han sido discípulos de Eusebio García Manrique, de Bosque Maurel, y la verdad es que nos han formado muy bien. A mi juicio nos han formado muy bien. Yo quiero destacar a Manolo, no solo porque hoy es el día en que rendimos un homenaje a él, sino porque para mí es mi maestro también. No quiero darle tanta bola como Eugenio, porque daba la impresión que quiere heredar. Tened cuidado, Nacho, tened cuidado, Sole, que este quiere heredar. Pero yo reconozco también que para mí, además de maestro intelectual, desde el punto de vista personal lo considero un poco mi padre, en el sentido de que me ha dado mucho, me ha enseñado mucho, me ha protegido mucho, y esas cosas no se olvidan porque me ha ido acompañando durante muchos años en mi labor, ¿no? Pero bueno, yo podría decir muchas cuestiones subjetivas sobre qué me parece Manolo Sáenz. Voy a empezar por lo subjetivo y luego voy a tratar de ser un poquito más duro que José María, que ha sido con preguntas muy suavitas, y yo voy a ir a tratar de hacer preguntas más incisivas para darle un poquillo de alegría a esto. Para mí Manolo es una persona que desde el punto de vista intelectual es impresionante. Desde el punto de vista humano, yo lo caracterizaría por su generosidad. Lo que decía Eugenio de ir a su casa y volver cargado de libros para la tesis, eso es verdad. Y no una vez, sino muchísimas veces. Y de que era muy quisquilloso, muy rígido, muy puntilloso, quería que los trabajos que hacíamos pues, fuesen lo mejor posible dentro de las circunstancias que teníamos, es también cierto. Además de ser, a mi juicio, una persona de una enorme calidad intelectual y también de una gran generosidad, es una persona muy cercana. Es una persona a la que en cualquier momento lo podía abordar, en cualquier momento siempre te atendía, y eso
parecía ver que estabas ante una persona sencilla, aunque su aspecto quizás, sobre todo cuando daba clases, parecía mostrar que estaba distanciado, ¿no? Que debía cierta distancia. Y luego hay otra cualidad que a mi juicio lo caracteriza, y es que es una persona muy valiente. Ha sido muy valiente siempre. Y ahora daré algunos ejemplos de por qué, a mi juicio, esa es otra virtud que lo adorna. Pero esto, que puede parecer subjetivo y que se deriva de las vivencias que he tenido con él, pues se concreta en hechos también objetivos que es necesario conocer. Algunos ya adelantados. Su expediente como alumno, brillantísimo. La prueba más evidente es que fue premio de licenciatura. Pero es que su tesis doctoral también tuvo el reconocimiento de ser, pues, premio extraordinario de tesis doctoral en el año 76. Ya es otro elemento que sintetiza de alguna manera su calidad desde el punto de vista intelectual. Es curioso observar, cuando se analiza su currículum, su amplísimo currículum, que bueno, tiene una enorme cantidad de publicaciones, de conferencias, bueno, ha impulsado el grupo de investigación, además podríamos decir que ha dirigido o participado en muchos trabajos de investigación dentro del departamento. Aparte de todo eso, ha dirigido 5 tesis doctorales, a mi juicio son muy interesantes y una aportación desde la geografía de Granada a la geografía española. Si quisiéramos sintetizar de alguna manera alguna de estas características para que nos permita luego entender la pregunta la primera pregunta que le quiero formular, aunque quiero no ser muy extenso, a mí me ha llamado muchísimo la atención que hasta el año 1976 se centra en Almería. Una primera publicación sobre Gádor y bueno, y lo que sería el cultivo del naranjo, en el que se observa un carácter bastante descriptivo y pone el foco en un análisis municipal. Posteriormente vamos a observar que en su producción científica, por ejemplo con su tesis doctoral, pasa a una escala de análisis ya comarcal y el análisis descriptivo se vuelve cada vez más un análisis bastante más que busca la interpretación de la realidad territorial como producto social, y incluso se atreve a tratar de hacer pronósticos de qué debería ser ese territorio. Esto es una constante que vamos a ver a lo largo de toda su producción científica. Observamos que cada vez más se atreve con temas más complejos y con ámbitos espaciales más amplios. Y todo ello desde una visión epistemológica, una visión de la geografía claramente social, de quien entiende el territorio, como antes he comentado, como un producto social. Pero su producción científica a mí me ha llamado muchísimo la atención, porque es que además es una producción científica en la que trata temas de rabiosa actualidad y trata de influir en la realidad que le ha tocado vivir cuando profundiza en determinados temas. Pues, por ejemplo, en cuestiones como, por ejemplo, la ley de agricultura de montaña, como la ley de reforma agraria, son temas que le apasionan. Y además nos lo transmitió. Estos son temas que nos transmitió. Yo siempre diré que a mí quien me captó para la geografía fue José María Lozano, que fue el primero que me dio clase. Pero no es menos cierto que cuando Manolo nos da esa geografía agraria y nos da esa geografía de la población, esa posibilidad de debatir sobre cuestiones agrarias o de población de rabiosa actualidad nos lleva a realmente a entender que esa era la disciplina, esa era la especialidad que nosotros realmente queríamos. Y eso lo he visto constantemente en sus investigaciones. Interés por temas de actualidad para tratar de influir, o al menos de dar las claves fundamentales para que quien tenía la responsabilidad de decidir sobre determinadas cuestiones pudiese de alguna manera
poder hacerlo con el máximo de información, con el máximo de argumentos posible. Manolo, realmente eso es lo que a mí más me ha llegado de tu magisterio. Es decir, el que la geografía debe ser algo aplicado, de que la geografía debe ser una disciplina que nos ayude a cambiar la realidad. Eso es algo, a mi juicio, impagable. Porque el aprender de memoria siempre supone, en última instancia, tratar de olvidar pronto para hacer hueco para el siguiente examen. Pero cuando los temas los llevabas a la realidad inmediata, al debate ideológico incluso, pero con argumentos científicos, con indicadores que podían de alguna manera sustentar esos razonamientos, eso es que te hace sentir, a mi juicio, lo que es verdaderamente la geografía. Y comentado todo esto, no quiero entrar en detalles sobre las publicaciones y demás, pero es amplísima la enorme cantidad de publicaciones que tiene, e incluso los lugares donde se han colocado. Recuerdo un congreso en Washington de la UJI, por ejemplo. Bueno, y las colaboraciones que has tenido con profesorado del departamento, y sobre temas tan interesantes como era la propiedad de la tierra, como era pues la propiedad pública, como era el tema de los secanos, o ese magnífico libro que aquí se ha comentado con anterioridad, en el que realmente tú presentas lo que es la geografía agraria a escala nacional y se convierte en un manual de referencia para los estudios de geografía agraria en las universidades españolas. Aparte de todo eso, yo quería preguntarte, Manolo, el tema de la investigación, ¿cómo ves tú que se está haciendo la investigación en geografía en la actualidad? Cada vez más parece que vamos hacia la utilización de técnicas cuantitativas, a la utilización de programas informáticos, de SIG, de teledetección. ¿Cómo ves tú esto? Obviamente poco se parece, ¿no?, al que seguro que tú estudiaste. ¿Cómo ves tú esa orientación que está tomando cada vez más pragmática, cada vez más técnica de nuestra disciplina en temas de investigación? ¿Es un riesgo? ¿Es una oportunidad? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, antes de entrar en profundidad en la pregunta que haces, Juan Carlos, puesto que tanto Juan Carlos como Eugenio han hecho referencia a que llegaban a casa y se llevaban libros, o yo se los traía aquí, etcétera. Bueno, eso es cierto, pero porque los devolvían. Ahí la famosa anécdota del señor que va a la casa de un amigo y se encuentra con los pasillos, las montañas de libros acumuladas allí, como podían, y le pregunta, oye, ¿y con tanto libro, cómo es que no tienes estanterías? Dice, porque las estanterías no me las prestan. Bien, ellos me la devolvían. No sé si es porque no tenían estanterías. Bien, dejemos la anécdota, que en el fondo es anécdota, pero también explica un poco mi manera de entender la geografía. Es decir, yo creo que para investigar, para enseñar geografía, hay que analizar y estudiar textos de geografía, textos de maestros de la geografía, pero no solamente eso. Yo creo que si estamos haciendo una defensa de las humanidades, si creemos realmente en las humanidades, no debemos llevar a un proceso de especialización, de manera que lo que se lea sea, en mi caso, de geografía o en el caso del historiador contemporáneo. Máxime cuando hay muchos textos de novelas, de narrativas, de ensayos,
en donde se plantean problemas geográficos de primera magnitud. Yo soy partidario además desde hace tiempo, que la geografía, en general la enseñanza universitaria, debe ser una enseñanza crítica que contribuya no solamente a formar a un individuo como geógrafo, como historiador, sino como ciudadano. Y que, por lo tanto, eso conlleva, pues como decía antes, lecturas no exclusivas de una materia, sino algo que dé una apertura mucho más amplia, que permita precisamente acceder a explicar la realidad circundante. Ha hecho referencia a la Ley de Agricultura de Montaña y la Ley de Reforma Agraria. Yo las abordé desde la óptica de intentar mejorar unos textos, sin ser jurista, pero sí geógrafo, unos textos que afectaban al territorio. Ese deseo de influir en la normativa, pues unas veces dio resultado y otras veces fue un fracaso absoluto. Uno de ellos, y el profesor Pezzi lo conoce, fue cuando se llevó a cabo la reforma del Estatuto de Andalucía, en donde no yo fui uno más de los geógrafos andaluces, y más específicamente de Andalucía Oriental, aunque ya ese término está bastante en desuso, concretamente las universidades de Almería, Granada y Málaga. Enviamos a los que estaban redactando y a los ponentes de la ley del Estatuto de Andalucía una corrección que entendíamos que en el preámbulo de esa ley no respondía realmente a lo que era Andalucía o lo que debía de ser Andalucía. Yo tengo aquí el texto del primer estatuto y el texto de la reforma propuesto, y ahí, no los voy a leer ahora en absoluto, ahí tuvimos la fortuna de que se nos hiciera caso y efectivamente se modificó. En otros casos no hemos tenido o no he tenido tanta suerte. Cuando se preparó y se divulgó el borrador de Ley de Agricultura de Montaña, yo en aquellos momentos, hago un inciso, en aquellos momentos estaba como secretario general técnico de la Agencia de Medio Ambiente, que tenía su sede aquí en Granada. Estoy hablando de los años de la preautonomía o autonomía incipiente. Bien, la Ley de Agricultura de Montaña se aprobó en el año 74, me parece que fue, como consecuencia de un imperativo, casi un imperativo legal. La Comunidad Económica Europea había elaborado unas directivas sobre la ley sobre la agricultura de montaña. España, como conocéis, es un país no tan montañoso como otros europeos, pero sí de una altitud media elevada. Entonces, desde la Agencia de Medio Ambiente hicimos una propuesta a los legisladores que estaban debatiendo esa ley, para que a la hora de definir qué se entiende por un espacio de montaña se corrigiese lo que había en el borrador. En concreto, y básicamente lo que nosotros sosteníamos era que el espacio español y el espacio montano español no es un espacio homogéneo, es un espacio heterogéneo. Las montañas son muy diversas desde el punto de vista de su medio físico, pero desde el punto de vista también de su población y de sus recursos.
algunos países europeos que ya habían elaborado una ley de reforma agraria siguiendo la directiva comunitaria, concretamente Italia, por ejemplo, Inglaterra, dada su desarrollo latitudinal, lo que hicieron fue no partir de un espacio montano uniforme, sino de un espacio montano distinto. De manera que en la zona norte de estos países que acabo de decir, para la declaración de agricultura de montaña, había que tener una cota más baja que la que correspondería a las zonas meridionales de esos países. Y nosotros propusimos que se hiciese así, en un intento, bueno, pues de aplicar un conocimiento de la geografía española. Bien, no nos hicieron caso. Y ahí está la ley, en donde se declara zona de agricultura de montaña aquel territorio o parte de un territorio municipal, que eso es una aberración, cuando eso, el 80% del mismo esté por encima de los 1000 metros. Da igual que estemos en la orilla del Mediterráneo o estemos en los Pirineos. En cualquier caso, no se nos hizo caso, pero la ley de agricultura de montaña, la verdad es que tuvo un recorrido muy pequeño, muy escaso. Algo parecido me ocurrió, en este caso con la profesora Amparo Ferrer, en el análisis que hicimos de la ley de reforma agraria, que se aprobó siendo presidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo, y que, a pesar de todas las expectativas generadas, no se tuvo apenas un éxito. Que ya, sin que tuviéramos una bola de cristal, Amparo y yo hicimos ver en un artículo que publicamos, en un volumen dedicado al profesor Manuel de Terán, y en donde llegábamos a una conclusión de los déficits que tenía la ley, o que nosotros entendíamos que tenía la ley, pero, y creo que reproduzco literalmente la frase, esperábamos como geógrafos andaluces equivocarnos y con mayor perspectiva con la que escribíamos en aquellos momentos tuviéramos que rectificar lo de la ley. Bueno, no tenemos que rectificar. No hemos tenido que rectificar. Es decir, la ley agraria, la ley de reforma agraria en Andalucía ha deambulado por los despachos hasta que, me parece que en el año 2014, el organismo que era responsable de acometer esa ley de reforma agraria, el IARA, Instituto Andaluz de Reforma Agraria, se suprime y desaparece del organigrama de la estructura administrativa de la Junta de Andalucía. En definitiva, digo esto porque yo sí he sentido y tengo interés porque el conocimiento geográfico vaya más allá de un puro análisis y un puro diagnóstico y una pura explicación de los fenómenos geográficos. Creo que lo que se llamó en su día geografía activa, por parte de los autores ingleses, geografía aplicada por parte de los autores ingleses, geografía activa por parte de los geógrafos franceses, con la actualización a través de programas de desarrollo rural, de la ley de desarrollo rural, de los programas LEADER, de los programas PRODER, etcétera, pero el geógrafo debe de participar en esos programas, que además es un campo de... es una palabra que no la metió Bolonia y no la metió hasta arriba,
de empleabilidad que no podemos desaprovechar. Manolo, se ve en eso, se ve perfectamente en tu trayectoria, ¿no? Esa necesidad que tiene de que los conocimientos geográficos sean aplicados, y probablemente las mismas tesis doctorales que has dirigido, se ve también desde análisis temático, como puede ser la ganadería en la provincia de Granada o el olivar en la provincia de Granada, pues terminas dirigiendo tesis doctorales que están relacionadas con el desarrollo rural y en espacios concretos para tratar de encontrar soluciones también muy concretas a los problemas de presión socioeconómica, que es como se decían en aquel entonces, ¿no? La situación que tenían determinadas zonas de Andalucía. Y has pasado posteriormente, como digo, a temas muy relacionados, bueno, con lo que sería pues el análisis de los programas PRODER, de los líderes en Andalucía, e incluso en la búsqueda de determinados recursos que pudiesen poner en valor el mundo rural, y especialmente el mundo rural más desfavorecido. Pero hay una cosa muy curiosa que se observa también en tu currículum, y es que pasas de estudiar Almería a estudiar Granada y después a estudiar Jaén. ¿Y por qué? ¿Por qué pasas de Granada, o sea, de Almería a Granada, de Granada a Jaén? Y luego me gustaría que me contestara a esa pregunta. Los estudios que se pretenden hacer a partir de ahora, es decir, los que harán los futuros geógrafos, a tu juicio, ¿por dónde deberían ir? ¿Por dónde deberían ir? ¿Qué temas y con qué metodología y técnica a tu juicio deberían ir? Bueno, dentro del campo, del ámbito de la geografía rural, evidentemente hay multiplicidad de enfoques, y en los años recientes, más que un análisis de las producciones, de las estructuras, etcétera, yo recuerdo en mi año de estudiantes que la geografía económica consistía en saber, volvemos otra vez al cuantitativismo, en el peor de sus sentidos, cuál era el país que producía más patatas o cuál era el país que producía más trigo, ¿no? Hoy, afortunadamente, eso está más que superado, y efectivamente las cuestiones, como por ejemplo el tema de desarrollo rural al amparo de la política comunitaria, está teniendo una impronta muy fuerte, y tanto tú como Eugenio sois la muestra evidente de que desde la geografía rural se puede, y yo diría que se debe, hacer unos análisis que favorezcan el desarrollo de las zonas rurales. A mí me ha preocupado últimamente las secuelas de ese proceso de desagrarización que ha tenido la sociedad, la economía y el territorio español. Sí, el 80% del territorio español son zonas rurales, o catalogadas como rurales, que agrupan al 20% de la población española. Una población envejecida a límites ya de desaparición. El número de municipios, sobre todo en Castilla-La Mancha, Castilla-León, el número de municipios que han desaparecido, el número de municipios que cuentan con 20, 25, a veces 10 habitantes. Hay una serie de trabajos hechos, no por mí, sino por otros autores, que ponen de manifiesto que hay muchas zonas en España que tienen una densidad media de población inferior a la de Laponia. Esos territorios, lamentablemente, son irrecuperables. Son irrecuperables porque en el desarrollo rural, que yo creo que es uno de los ámbitos por donde se debe de trabajar en la geografía y en la geografía agraria,
materia prima básica, el factor básico que permita el crecimiento y el desarrollo de esas zonas es el factor humano. Y no hay individuos, y los que hay son pocos y con más de 60 o 65 años. Difícilmente, con el nivel de envejecimiento que tienen muchos municipios andaluces, la Alpujarra de nuevo lo pongo como caso, o de Soria, o de Teruel, de Guadalajara, difícilmente con esa materia prima, ese factor humano, difícilmente se puede aspirar, por mucha ayuda financiera, estructural de la Comunidad Europea o de la Unión Europea, por muchos decretos y leyes que se aprueben en el boletín oficial o en las distintas comunidades autónomas. Hay territorios absolutamente irrecuperables, a pesar de los esfuerzos, insisto, que se están haciendo en los últimos años y que permiten una cierta estabilización o un cierto crecimiento en determinadas zonas. El turismo rural, que yo lo he trabajado y me he interesado en él, es uno de los motores con los que se pretende elevar un poco el desarrollo de esa zona y las condiciones de vida y de marginalidad con que tienen esas zonas. Pero se corre un riesgo, ya que estamos en este punto, se corre un riesgo, en el caso del turismo rural, que es la panacea con la que muchos alcaldes creen o quieren desarrollar sus municipios, se corre el riesgo de que nos pase como ha ocurrido en el turismo clásico español de litoral, en donde hemos destruido kilómetros y kilómetros de litoral, en donde se ha seguido una política puramente de incremento del número de turistas y de incremento de los ingresos. Este año, por ejemplo, el gobierno da palmas con las orejas porque hemos alcanzado los casi 70 millones de turistas, sin darse cuenta que es un turismo prestado, es un turismo que ha crecido pues porque Marruecos está como está, Siria está como está, Egipto está como está, etcétera, etcétera. Y no digamos ya los países de la ex Yugoslavia. Y gente que antes iba a esos territorios, ante la situación absolutamente penosa y que nos debiera de hacer reflexionar muy mucho de lo que es la sociedad europea actual, pues sencillamente han dejado de ir y se han quedado en sus países, en el caso de Estados Unidos, a raíz del atentado de las Torres Gemelas, que las salidas turísticas cayeron espectacularmente, a las situaciones recientes en donde vienen a España sencillamente porque no quieren ir a Egipto, por una cuestión de seguridad. Muy bien. Creo que estamos en el límite del bien y del mal ya. Totalmente. Hay un tercer apartado que es el de gestión universitaria. Perdón, si me permite, porque es que ha habido una cosa que sí tengo interés en señalarlo. Desde el punto de vista de metodología y de técnicas de análisis, el salto habido en los últimos años en geografía ha sido espectacular. La famosa revolución cuantitativa, en donde no se sabía si uno era geógrafo o analista, ha ido desarrollándose y ya los programas informáticos, el ArcView, etcétera, eso ya es el pan nuestro de cada día de nuestros estudiantes de geografía. Yo el riesgo que veo a esa no especialización, sino superespecialización, es que nos olvidemos de lo prioritario, que es analizar el territorio, analizar las condiciones de vida de sus poblaciones y ver en qué medida
ver en qué medida, si es preciso, si es necesario, se puede apoyar a través o desde la geografía, no como geógrafos exclusivamente, pero sí formando equipos con arquitectos, con geólogos, con biólogos, que permitan el desarrollo de esas zonas, utilizando toda la cartografía automática que ustedes quieran, pero que esa cartografía, esos SIG, no nos coman, porque si es así, perdemos. Un informático es capaz de hacer, ¿no?, muchas más ejercicios teóricos y prácticos que un geógrafo, por muchos cursos monográficos y por muchos máster que haya hecho el geógrafo. Por lo tanto, técnicas innovadoras, naturalmente que sí, pero intentando que haya un cierto equilibrio, ¿no?, y que no nos veamos absolutamente convertidos en ofimáticos o informáticos de segundo nivel. Porque, insisto, ahí tenemos todas las de perder. Pero que efectivamente... El tercer apartado lo vamos a hacer muy rápido, ¿no, José María? Sabemos de tu larga trayectoria, desde director de departamento, pues, decano de la Facultad de Filosofía y Letras, vicerrector de Extensión Universitaria. Aquí se ha comentado ya, en el acto anterior, muchas de las cuestiones que ha realizado, pero creo que José María, mejor que nadie, que ha compartido contigo muchos cargos de gestión universitaria, podría hacerte alguna pregunta. José María. Bueno, como dijo, como recordó antes Manolo, a esas fases de gestión habría que añadir una que, por cierto, fue muy interesante, aunque corta. A partir de las elecciones del 79-80, él efectivamente tuvo, aunque fue corto el recorrido, pero estuvo como secretario general técnico no de la agencia, sino de la Consejería de Medio Ambiente de la etapa preautonómica, y en consecuencia, pues bueno, también ahí desarrolló un cierto tipo de gestión. Eso indicaría, por supuesto, que en su currículum la riqueza, ya en este caso de la práctica, es muy importante, y digamos que completaría fácilmente la personalidad de Manolo, una personalidad muy rica. No solamente ha sido una persona que ha trabajado en teoría, sino que también ha podido gestionar. Pero como es verdad que bueno, la gestión tiene de todo. Para la mayor parte de los que hemos estado en gestión sabemos que es agridulce, pues quizás mejor dejarlo agrio y al menos acabar un poco esto con un mensaje de esperanza para los compañeros o compañeras que puedan estar en este momento en la gestión o puedan hacerlo mañana. Dinos al menos una o dos cuestiones que recuerdes con especial aprecio, con especial satisfacción, que te haya dejado huella y decir, bueno, venga, ha valido la pena a pesar de los sinsabores, ¿no? Sí, sí. Cuando uno está tantos años como yo he estado en la gestión universitaria, en fin, algún placer debe uno de tener, porque si no, no aguanta. Si no, no aguanta. Es decir, yo tengo testigos muy íntimos de llegar, sí, vamos, de irme a las 9 de la mañana a impartir mis clases, llegar a comer como los pavos y salir escopetado para más clases, o meterme en el despacho del rector en reuniones de equipo de gobierno y llegar a la casa a las 9 o las 10 de la noche. Eso en magistratura me hubieran dado la razón. Porque sí. Pero bueno, aquello de palos con gusto no duelen, ¿no? Yo, desde el punto de vista de la gestión en la universidad, al igual que en el caso de la docencia, yo he tenido muchas satisfacciones, muchos malos ratos.
cuando hemos terminado la fase anterior, comentando con el profesor Morillas, con el que estuve de vicerrector, recuerdo que el cambio que hicimos de pasar del servicio de publicaciones a la editorial universitaria fue un salto cuantitativo y cualitativo importante, pero allí nos dejamos más de un trozo de piel por la incomprensión de los sindicatos. Y lo digo así de claro, ya no tengo que ganarme votos para nuevas elecciones y no tengo por qué ganar. Pero insisto que malos ratos, pero también enormes satisfacciones. La rectora actual fue la que inició el aula de mayores. Y yo, como dentro del vicerrectorado de estudiantes, que posteriormente pasó al de extensión, y yo por lo tanto estuve al cargo con el profesor Guirao, que me parece que hizo y está haciendo una labor para esas personas ya, bueno, iba a decir de edad, no de tanta edad. Cuando yo me hice cargo de aquello, para acceder al aula de mayores había que tener más de 65 años para poder beneficiarse de los cursos, de los seminarios, de las actividades que organizaba. Y el Muy 50, ¿eh? Por eso digo, el profesor Guirao fue rebajando la edad y hubo un momento en que dijo, bueno, ¿por qué no lo ponemos, Manolo, a los 55? Digo, mira, Miguel, que es que yo ya entonces voy a poder entrar, Se ha ido rebajando. Y naturalmente el espectro de personas de la sociedad granadina, y no solamente granadina, puesto que hay delegaciones en Motril, en Loja, en Órgiva, etcétera, para mí es una satisfacción, porque creo que eso es un servicio de primer orden por parte de la extensión universitaria. Creo que es así. Y a otra actividad que he hecho referencia esta mañana también, el caso del intelectual y su memoria, también es otro de las satisfacciones que yo como decano tengo de los años. Y para ser justo, debo decir que yo apoyé totalmente aquella iniciativa que surgió de la cabeza de Luis García Montero. Pero que el recorrido está ahí. Pero hay otras muchas cosas, es decir, porque en la época de decano, hablando de la gestión, aquí constituimos con José María Lozano como secretario de la facultad el aula de la mujer, que fue el germen de lo que con el paso de los años ha sido el seminario o el Instituto Interuniversitario de la Mujer. Y del mismo modo que eso, se crean una serie de premios para los estudiantes de literatura, de poesía, de pintura, etcétera, etcétera, ¿no? Fue una gestión, bueno, a veces complicada, porque los recursos eran los que eran, pero cuando la gente tiene voluntad y tiene interés, hicimos un esfuerzo grande por la colaboración con otras instituciones que favorecieron el desarrollo de estas actividades. Pues yo creo que Granada se convirtió durante aquellos años, no digo que ahora no lo sea, pero se convirtió en una especie de efervescencia cultural, con el aula de teatro, con el aula de cine y con toda esa serie de seminarios que se han ido incrementando con el paso del tiempo. Con posterioridad a mi permanencia como vicerrector, pues se han creado otros seminarios, el Domínguez Ortiz, por ejemplo, y algunos otros más, ¿no? Y si yo tuviera que hacer una valoración global,
tuviera que hacer una valoración global, lamentándolo como he reiterado varias veces por mi familia, yo no me lo tomé al pie de la letra, repetiría. Y nada más. Bueno, muchas gracias, Manolo. Los dos inquisidores generales hemos terminado. No sé si el señor decano y el señor director del departamento obviamente quieren cerrar el acto. Bueno, es la hora, hay que cerrar el acto. El homenaje puede continuar con otros derroteros, seguramente con nuevos motivos y muchas cuestiones que se suscitan al hilo de todo lo que nos has contado, de todo lo que has expuesto. Te preguntaría algunas cosas sobre el concepto de desarrollo y todo eso, que lo dejamos para otra tertulia de sobremesa. Pero quiero subrayar que en este momento del acto de vidas maestras que hemos tenido, no solo hemos conversado, habéis conversado y hemos disfrutado de la entrevista con un gran profesor de geografía humana, sino con un geógrafo que es un gran humanista. Y eso es lo que nos hace que nuestro aplauso sea aún más intenso. Muchas gracias.